Quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, la tercera enseñanza de este retiro centrado en el poder de la palabra, que es viva y eficaz, vamos a titularlo: la palabra de Dios es alimento vital. Alimento vital, es decir, que si no lo comemos, nos morimos. Nos morimos. Hablamos indudablemente de la vida espiritual. Tenemos un organismo espiritual. Los sacramentos, ¿verdad?, nos van también acompañando en ese organismo espiritual. No somos solamente carne, somos espíritu, y también tenemos una vida de gracia. Una vida de gracia. Pues bien, el tema es la palabra de Dios es alimento vital. Y para ello vamos a recordar la primera tentación que el enemigo le puso a Jesús allá en el desierto. Este año leíamos del Evangelio de San Marcos, pero San Marcos no es muy, diríamos, explicativo. Simplemente habla de que fue tentado Jesús. Pero San Mateo en el capítulo 4 sí nos lo dice. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Dice la Escritura: Jesús, el hombre, no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Palabra del Señor. Queridos hermanos, dice San Mateo que fue el Espíritu quien condujo a Jesús al desierto. Después de haber sido bautizado en el río Jordán, comienza su ministerio, comienza su vida pública, y lo hace yéndose al desierto. Y en el desierto va a ser tentado por el enemigo. Va a ser, la palabra Satanás significa el que separa, el que divide, el que aparta del camino de Dios. Y Jesús se va a enfrentar a Satanás. Ojo, que no es cualquier Satanás. Como dice Cantinflas, Don Sata le dice, cuando lo lleva al infierno. No es cualquier enemigo, no es cualquier Satanás. Es un enemigo que conocía la Biblia. Le cita la Biblia, está escrito. Es interesante, queridos hermanos, porque algunos creemos que somos buenos católicos porque nos podemos la Biblia. También el diablo se la podía. También el diablo la conocía y se la citó a Jesús. El criterio, claro que es bueno conocer algunos textos. Jesús lo va a vencer citándole también algunos textos. Pero lo importante, queridos hermanos, es que la palabra de Dios se convierte en nuestra vida. Y Jesús le dice, ¿verdad? Está escrito: el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, si esa palabra que ha salido de la boca de Dios está contenida en la Sagrada Escritura. Repito, la Biblia, como nosotros lo conocemos, es un libro que contiene la palabra de Dios, un libro que tiene la palabra de Dios. Por eso la respetamos. La Biblia no es para tirarla, la Biblia no es para jugar con ella. En ella respetamos porque está la palabra de Dios, que es lo más importante. Esa palabra viva, esa palabra que Dios pronunció en la historia, esa palabra que Dios comunicó a los profetas, esa palabra que se hizo carne, como nos dice el evangelista San Juan. Y la palabra se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Hermanos, es el poder que tiene la palabra de Dios como alimento. La palabra de Dios es un alimento. Somos lo que leemos. En la mañana decíamos, somos lo que oímos, pero también somos lo que leemos. Interesante que cada vez leemos menos. Cada vez leemos menos. Y hablo de los libros, ¿no? Y hablo de los libros. Cada vez leemos menos, ¿no?
Leemos otras cosas, quizá en el internet, opiniones, cuestiones que la gente dice. Oye, es bien fácil, hermanos, poderse corromper la mente. Si no sabemos elegir, si no tenemos criterios de vida cristiana. Pero la palabra dice que es alimento y no solo de pan, es decir, el pan es necesario. El enemigo tentó a Jesús en una necesidad, la necesidad de comer, en una necesidad básica. Yo siempre he dicho que el enemigo actúa y tienta en los momentos en que estamos en crisis. Cuando Jesús estaba en el desierto, cuando Jesús tenía hambre, el enemigo lo va a tentar. Así también el enemigo nos va a tentar, ojo, cuando estemos en una crisis, cuando estemos en un momento difícil, y de repente estamos en una crisis económica y nos ofrecen un trabajito que parece que nos va a dar muy jugoso, pero sabemos que es el enemigo el que nos está tentando. Y de repente tenemos una crisis en el matrimonio, y todos los matrimonios tienen crisis. En todos los matrimonios se dan crisis, son hasta necesarias también. Pero ¿qué sucede, queridos hermanos? Es entonces cuando el enemigo aparece también y presenta soluciones fáciles. Te aparece el amiguito y aparece la amiguita y te pone más atención que tu esposa, ¿verdad? Y te atiende mejor y te ofrece café y tú pues muy atento, ¿verdad? Pues le da un aventón en el vehículo. Total, cuando estamos en medio de las crisis, cuidado, porque el enemigo nos presenta lo fácil. Y como el diablo así es, el diablo no nos dice cuáles son las consecuencias. Eva vio que el fruto era apetecible. El fruto es apetecible. A veces la gente cree que el diablo es el diablo, como decía aquella canción, diablo con vestido azul, ¿verdad? No, a veces la gente cree que el demonio es como el del exorcista, el del conjuro. No, hermano. Ese, si viniera aquí, pues todo el mundo oyera. Yo no sé si algunos han escuchado una anécdota que cuento. Allá en mi país había una costumbre, y es que cuando entraban al primer año de la universidad, les rapaban la cabeza, algunos les echaban pintura, les hacían bromas pesadas a los de primer año, a los reclutas les decían. Un pobre muchacho entra a la universidad y le hacen una broma también. Lo vistieron todo de rojo, le pusieron, ¿verdad?, unos cuernos, unos cachos, le pusieron una cola, lo vendaron y lo fueron a tirar a la montaña a las 12 de la noche. El pobre joven allá no hallaba qué hacer, perdido, desorientado, comienza a caminar. Y cuando iba caminando vio una luz al fondo. Se acerca y se da cuenta que eran unos hermanos que estaban en una vigilia, en una pequeña iglesia. Y entonces todo el mundo estaba emocionado, ¿verdad? Y este gozo no va a pasar, y el fuego cae, en fin, cantando y aplaudiendo. Y se para en la puerta y le dice: buenas noches. Toda la gente volteó a ver. El diablo, dijeron. Salieron corriendo todos. Solo una señora un poco gordita que estaba en la primera banca estaba dormida, hermano. Y la señora roncaba como cuando se están cocinando los tamales, han oído, ¿verdad? Cuando están hirviendo así roncaba la señora. Y aquel pobre muchacho se le acerca, la tocaba y le dice: señora, señora. Y de repente abrió los ojos la pobre señora. Va viendo al diablo. Le dije: señor diablo, no me vaya a llevar, le digo. Yo siempre he venido a las vigilias, he venido a la iglesia, he andado en todo esto, pero en mi corazón usted siempre ha vivido, le dijo. A ver, hermanos, primero Dios que no vaya a estar viviendo en el nuestro, porque ahí sí estamos fritos, ¿verdad? No es ese, hermanos, no es ese. El enemigo siempre es atractivo. A veces yo bromeando le digo que Satanás huele a Chanel. Huele bien rico Satanás a veces. Se nos presenta de una manera atractiva. Qué bonito, qué bonita. Así es el enemigo.
Así es el enemigo, y sobre todo en esos momentos como Jesús. Pero aquí viene lo importante de alimentarnos de la palabra de Dios para poder resistir las tentaciones del enemigo, hermanos. Qué importante es estar conocedores de la palabra de Dios. Y cuando el enemigo llegue, ya nosotros, pues ya Jesús ya llegó antes. Cuando el enemigo toque a nuestro corazón, porque toca también, ya Jesús esté antes en nuestro corazón. Qué importante es alimentarnos, y creo que todos comprendemos lo que significa alimento. Alimento. Y ahora los invito a que nos vayamos al capítulo 6 de San Juan. Versículo 51. Yo soy el pan vivo. El que come de este pan vivirá para siempre. El pan que yo les daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo. Palabra del Señor. Yo soy el pan. Dijo una señora, yo soy el pan Bimbo. No, ese es otro pan, señora, ¿ve? El pan Bimbo es otro, ¿eh? Yo soy el pan vivo. El pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Claro, hace alusión a la Eucaristía, pero también la palabra de Dios es comida. El Señor es palabra hecha carne. El Señor es palabra hecha carne. El verbo se hizo carne. La palabra se hizo carne. La palabra de Dios se hizo carne en la persona de Jesús. Hermanos, yo soy un pan vivo. Es decir, el pan tiene vida. La palabra de Dios tiene vida. Tiene vida, no es una palabra de cualquier hombre. No es una promesa de un político en tiempo de elecciones, no. No es eso, queridos hermanos. Dios no nos va a engañar, Dios no nos va a mentir. Es una palabra viva, es decir, que lo que la palabra pronuncia se realiza. Lo que la palabra dice se realiza. No es palabra humana, no es simplemente pues una forma de comunicarnos, no. No es un ruido, no, sino que es vida. Es una palabra viva. Cuando Jesús dice una palabra, es una palabra viva. Cuando Dios dice una palabra, esa palabra se cumple. El problema es que a veces nosotros no le creemos, queridos hermanos. Soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Una promesa, el que coma de este pan vivirá para siempre. Vivirá para siempre. Hermanos, en lo más profundo de nuestro corazón hay un anhelo de eternidad. Nadie se quiere morir. Nadie. Para quererse morir, pues hay que estar un poquito enfermito, pero de la cabeza. Nadie se quiere morir. ¿Por qué? Porque Dios nos ha hecho para la vida, y en este mundo nos vamos a alcanzar la felicidad eterna. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, nos dice el Señor. No es cualquier alimento, no es cualquier comida. Y eso debemos nosotros comprenderlo, hermanos, desde el que lee las lecturas en la misa hasta aquellos que lo escuchan. No es una revista que venimos a leer, no es el periódico, no son las noticias, no, queridos hermanos. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Desde cómo la pronunciamos, mire. Se le está terminando la batería a esto. Desde cómo pronunciamos, queridos hermanos. Desde ahí, indudablemente. Mire, la Iglesia Católica predica verdades, pero no parece convencida. Solamente el que está convencido, convence. Amén. El que no está convencido, no convence, queridos hermanos. No convence. Por eso es importante, pues, que nosotros estemos convencidos. Estemos convencidos. Solamente el convencido convence. De verdad creemos nosotros que es una palabra viva. De verdad creemos que ha bajado del cielo. De verdad comemos de esa palabra para tener vida para siempre. Vida para siempre no es, hermanos, pues que seremos longevos,
que vamos a vivir mucho tiempo, no, sino le vamos a dar sentido a nuestra vida. La palabra de Dios le da sentido a nuestra vida, le da orientación a nuestra vida. Todos necesitamos siempre seguir un camino, y a veces seguimos caminos que no son los caminos de Dios, y a veces seguimos palabra que no es palabra de Dios, y a veces nos dejamos llevar por cualquier cosa, por lo que dice un libro, por lo que dice no sé quién. Un día me invitan y me dicen: padre, ¿y usted qué dice de este libro que lo estamos leyendo en la comunidad y se llama La oración de las ranas? Que por cierto es de un jesuita, Anthony de Melo. Pues a mí me parece panteísmo, le dije. ¿Por qué no leen la Biblia? No es que este libro es más interesante. Hermanos, a veces nosotros andamos con cosas que parecen interesantes y no conocemos el origen. No conocemos la palabra de Dios. No hemos descubierto la Sagrada Escritura. Cuentan que había un señor que estaba completamente ya desanimado y ya no quería vivir como el profeta Elías. Y entonces le dijeron: busque en la Biblia. En la Biblia hay palabra de vida, búsquela. Y aquel señor, pues así, ya con deseos de quitarse la vida, agarra la Biblia, la abre al azar, pone el dedo en el texto que decía: y Judas se ahorcó. Me equivoqué, dijo. Volvió a cerrar la Biblia, ¿verdad? La abre, pone el dedo en el texto donde en el buen samaritano Jesús le dice: anda y haz tú lo mismo. Me volví a equivocar, dijo, ¿verdad? Vuelve a cerrar la Biblia, la vuelve a abrir, y entonces le pareció el texto, ¿verdad?, donde Jesús le dice a Judas: lo que has de hacer, hazlo pronto. Hermanos, la Biblia no es un juego. La Biblia no es verdad para el azar, no. Ahí encontramos palabra de vida eterna. Allí encontramos palabra de vida eterna. Por eso, ¿por dónde se comienza a leer la Biblia? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo único, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga la vida y la vida eterna. Si usted comienza por el Génesis, se va a quedar en Éxodo 20, que dice: no te harás ídolos ni más. Ahí se va a quedar. Si usted comienza por el Apocalipsis, le va a dar miedo y va a creer que ya va a ser el fin del mundo. Se comienza por Juan 3:16. Se comienza por el Evangelio. Ese es el centro. Ahí debe comenzar el estudio, el conocimiento, la lectura de la palabra de Dios. Juan 3:16. Y no solamente como lectura, sino como experiencia. Amó Dios al mundo, que envió a su Hijo único, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga la vida y la vida eterna. Hermanos, ese es el alimento que nosotros necesitamos. Es la gran revelación que Jesús les hizo a sus discípulos. Claro, hace alusión a la Eucaristía, pero también a la palabra de Dios, que es comida, que nos nutre, que nos fortalece, que nos anima. Cuántas promesas, y esta es una: el que coma de este pan vivirá para siempre. Es una promesa que Dios nos ha hecho. Es una promesa, queridos hermanos. Dios no nos miente, Dios no nos engaña. Dios cumple lo que nos dice, y se ha dicho que el que coma, que el que se nutra de esa misma palabra, del cuerpo de Cristo, del pan que es comida, vamos a tener vida y vida eterna. ¿Tiene usted vida, hermano? Decía esta mañana que algunos pues ya no tenemos vida. Algunos ya se murieron en vida. Algunos ya no tienen sueños. Tienen sueños, que es otra cosa. Ya no tienen sueños. Ya no tienen sueños, ya no tienen proyectos. Hermanos, esto no es cosa de edad, hombre. Esto es cosa de actitud. Es cuestión de fe. Así como hay jóvenes, ¿verdad?, que no tienen proyectos. A veces yo les pregunto a los jóvenes: miren, ¿y dónde van a estar dentro de 5 años? ¿Dónde van a estar? ¿Cómo van a estar? ¿Cómo se ven? Y no saben.
Yo sé que hay personas mayores que saben perfectamente cómo van a estar y cómo se ven. Eso es tener visión en la vida. Eso es tener vida, queridos hermanos, y el Señor nos motiva. A veces nosotros creemos que la palabra de Dios es para gente sin oficio, sin beneficio, es para gente que no tiene nada que hacer. No, hermano, al contrario, la palabra de Dios es fuerza, la palabra de Dios es poder, la palabra de Dios cumple lo que nos dice, la palabra de Dios cumple las promesas, la palabra de Dios es alimento, como dice la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo: algunos por no reconocer el cuerpo de Cristo están débiles, otros enfermos y otros ya se murieron. Eso es lo que nos pasa muchas veces, hermanos. Y la idea precisamente de este retiro es que nos enamoremos de la palabra de Dios, hombre. La idea es que, ¿verdad?, nos acerquemos más a la palabra de Dios. Nos han calumniado en la iglesia que nosotros no les hemos enseñado la Biblia, dice. Disculpe, hermano, ¿cómo se llama este libro que yo estoy leyendo? ¿Ah? Aquí dice Biblia. Hermanos, y a veces da tristeza cuando la gente dice: no, como los padres no les enseñan la Biblia a uno, como los padres le esconden la Biblia a uno, dice. No quieren que ¿cómo que no quieren que la conozca? El problema es que los laicos a veces pues no les gusta formarse, hermanos. Yo he comenzado estudios bíblicos con 100 y he terminado con 10. Y trato de hacer un poco ameno el curso, pero la gente se va desmotivando. La gente no quiere perseverar, y no quiere, ¿verdad?, conocer más de la palabra de Dios. Queridos hermanos, por eso como cristianos católicos debemos siempre predicar con la palabra de Dios. Por eso en su casa usted tiene que leer la palabra de Dios. Habrán muchos libros bonitos y de acuerdo y perfectos, y las apariciones de Fátima, y que Medjugorje, y que aquí está excelente, léalo, pero que no le falte la palabra de Dios. No le falte la palabra de Dios, la centralidad en la palabra y la centralidad en Jesucristo. Nuestra predicación tiene que ser así, hermanos. Si no nos desviamos. Allá en la ciudad donde estoy sirviendo, en Santa Ana, llegaron los padres dominicos y nos evangelizaron con Santo Domingo de Guzmán. Llegaron los padres salesianos y nos evangelizaron con San Juan Bosco. Llegaron los franciscanos y nos evangelizaron con San Francisco de Asís. ¿Y quién predicó a Jesucristo? Nadie. Hermanos, por eso pues nuestra centralidad en Jesucristo. Jesucristo, ¿verdad?, tiene que ser el objeto, porque Él es el alimento que nos nutre, que nos fortalece, que nos anima. Esa promesa que hoy nos hace la palabra de Dios, debemos hacerla nuestra. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma, va a tener. ¿Por qué? Porque es carne, porque lo que yo les daré es la vida al mundo. Esa revelación que Jesús hizo va a provocar lo que se conoce como pues el cisma. Va a provocar un cisma, una situación difícil, mejor dicho, entre los apóstoles y los seguidores de Jesús. Va a provocar una situación difícil porque no entendieron, y como no entendieron, se fueron. Primero murmuraron y luego se fueron. Y Jesús se queda solo con ellos y les dice: y ustedes no se van a marchar. ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? ¿A quién vamos a ir? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Esto que Jesús hizo no lo hace ningún pastor, ningún líder. No se van a ir ustedes, pues váyanse. No es que el Señor quería que se fueran, sino que Él quería que los que se quedaran estuvieran convencidos. Eso es lo que Jesús quería. Hermanos, esa crisis de la Galilea, esa crisis, ¿verdad? Los judíos se fueron, los judíos lo dejaron, solamente se quedaron los 12 y Jesús le dijo: y ustedes no se van a marchar, no se van a marchar. Hermanos, a veces el Señor nos interpela con palabra que es palabra fuerte. A veces el Señor pues nos cernejea, nos zarandea, nos mueve y nos remueve.
A veces el Señor nos habla de esa manera: y ustedes no se van a marchar, y ustedes no se van a ir. Pedro, la fe de la iglesia, ¿a quién vamos a ir? Solamente tú tienes palabra de vida eterna. Hermanos, solamente Jesús tiene palabra de vida eterna. Ciertamente la Escritura, juntamente con la tradición, es la fuente de la revelación para los cristianos católicos, pero hemos olvidado la Sagrada Escritura. Hemos olvidado la palabra de Dios. A ver, ¿quiénes tienen Biblia en su casa aquí? Levanten la mano. Bájenla. ¿Quiénes trajeron su Biblia? ¿Quiénes leen la Biblia? ¿Y quiénes hacen vida la Biblia? Hermanos, es todo un proceso. Es todo un proceso a que nos enamoremos de la palabra. Claro que hay pasajes que necesitan ayuda. Claro que hay pasajes que necesitan iluminación. Claro, queridos hermanos, y hay que saberlos entender y comprender, pero hagamos el esfuerzo. Descubramos ahí esa palabra que nos alimenta. Cuando no tengamos fuerza, el Señor nos da fuerza. Cuando ya no querramos seguir, el Señor nos ayuda a levantarnos. Cuando llegan las enfermedades, el Señor a través de su palabra veíamos que nos sana. Cuando lleguen las crisis, que siempre van a llegar, entonces la palabra de Dios va a ser luz para nuestros pasos, como veremos también en la última enseñanza. Hermanos, que esta tarde pues nos alimentemos de esta palabra bendita y poderosa. Que esta tarde, hermanos, sintamos el deseo. Mire, a veces en nuestra casa tenemos una Biblia bien grandotota, ¿verdad? Hace falta a veces cargar un montacarga para llevar la Biblia, ¿verdad? O sea, es tan grande la Biblia. Pero las Biblias no son adornos, hermano. Las Biblias son para leerlas. Y más que para leerlas, para meditarlas. Y para meditarlas, para hacerlas vida. Como San Agustín, como San Jerónimo decía, ¿verdad? Que la Biblia no se caiga de tus manos. No se caiga de tus manos. Queridos hermanos, como la primera cita, no solo de pan vive el hombre, como la segunda cita es pan vivo que ha bajado del cielo, también nos alimentemos. Dios nos habla de una manera personal. Y Dios dijo al ciego que viera, y el ciego vio. Y Dios dijo que el agua se convierte en vino, y el agua se convirtió. Y es decir, la orden de Jesús se cumple. Que esta tarde, bendito Dios, podamos también nosotros experimentar ese poder que tiene la palabra de Dios. Que sintamos deseo, que nos alimentemos. Hermanos, un ratito en la mañana, leamos la Biblia. Un ratito en la mañana, ¿no? Un ratito. No sé cuántos de ustedes han leído la Biblia completa. Un día alguien me dijo: padre, usted ya leyó el Corán. Con que no he terminado de leer la Biblia, voy a estar leyendo el Corán. Hermanos, así somos a veces los cristianos, noveleros. Cuando salió el caballo de Troya, el caballo de Troya. Cuando salió ángeles y demonios, ángeles y demonios. Hermanos, cuando la palabra de Dios no la conocemos, es necesario que esta tarde sintamos el deseo. Y cuando la palabra la leamos, es Dios que nos está hablando. Es Dios que se está hablando a ti de manera directa, de manera personal. Es Dios mismo. No es un hombre, no. Alguien la puso por escrito, inspirado por el Espíritu Santo. Alguien fue el agiógrafo, ¿verdad? El que escribió, pero es el Espíritu Santo el que la ha inspirado. Que esta tarde, así como estamos, descubramos ese alimento que Dios nos quiere dar. Alimento espiritual, bendito Dios. Alimento de nuestro ser. Alimento para nuestro crecimiento. Porque el que no come se muere. Y lo mismo, el que no se alimenta de la palabra de Dios. Gracias, Señor, por haberte quedado de esta manera. Gracias, Señor, porque cuando escuchamos tu palabra, eres tú mismo quien nos habla. Gracias, Jesús, por el Evangelio. Gracias, Señor, por las verdades reveladas y las promesas que tú nos haces. Gracias, Jesús.
Bendito y alabado seas, Jesús. Hermanos, esta tarde quiero que aquí delante del Señor le creamos a Él, le creamos a su palabra. Gracias, Señor, por ese mensaje que hoy nos has traído. Hermanos, debemos ser también apóstoles de esta palabra, comunicar la palabra sin miedo, a tiempo y a destiempo. Gracias, Jesús, por aquellos que un día tú rescataste, por aquellos, Señor, que están en tus caminos, por aquellos, Señor, que saben que tú los compraste con sangre. Alabado sea el Señor, bendito Dios. Dice: ya no quiero más volver a las cosas que dejé, dice. Ya no quiero más volver a las cosas que dejé, a las cosas que dejé. Ya estoy cansado, ya estoy cansado de dejarte a ti, Señor. Con el milagro entre tus manos. Sé que tú conmigo estás. Sé que tú conmigo estás. Y que pronto volverás. Y que pronto volverás. Y es tan bonito. Y es tan bonito poder contigo contar. Porque todito me lo das. Porque todito me lo das. Señor, Señor, yo quiero darte todo lo que tengo en mí. recíbelo. Señor, yo quiero estar contigo para así vivir. Para así vivir Como un apóstol más que hoy se viene a arrodillar. Reconozco mis pecados. Muchas gracias por limpiarlos, mi Señor. Señor, Señor, yo quiero darte todo lo que tengo en mí. Que sí, Señor, Señor, yo quiero estar contigo para así vivir. para así vivir Como un apóstol más que hoy se viene a arrodillar. Reconozco mis pecados. muchas gracias. Muchas gracias por limpiarlos, mi Señor. Señor, 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 yo quiero darte todo lo que tengo en mí. Señor, yo quiero estar contigo para así vivir. para así vivir como Como un apóstol más que hoy se viene a arrodillar. Reconozco mis pecados. Muchas gracias por limpiarlos, mi Señor. Señor, yo quiero darte todo lo que tengo en mí. Señor, Señor, yo quiero estar contigo para así vivir. para así vivir Como un apóstol más que hoy se viene a arrodillar. Reconozco mis pecados. sí, Jesús. Muchas gracias por limpiarlos, mi Señor. Señor, en esta tarde hemos venido aquí a alimentarnos de tu palabra bendita. Hemos venido, Señor, a nutrirnos de tu mensaje, de tu enseñanza. Porque no solo de pan vive el hombre. Señor, cuánto nos preocupamos del pan. Cuánto esfuerzo por llevar el pan a nuestra vida, a nuestro hogar. Pero qué poco esfuerzo por llevar el pan espiritual. Pero qué poco esfuerzo para alimentarnos y alimentar también a los nuestros con el pan de la palabra de Dios. Esta tarde, Señor, queremos tener sed de ti. Esta tarde, Señor, queremos tener hambre de ti. Como busca la sierva corrientes de agua,
Así mi alma te busca a ti, Dios mío. Gracias, Señor, por esa palabra, palabra viva, palabra eficaz. Gracias, Señor, por esa palabra que hoy está llegando a mi oído y a mi corazón. Gracias, Jesús, porque sé que la respuesta la voy a encontrar aquí, en tu palabra bendita y poderosa. Bendito Dios, alabado seas, Jesús. Vamos a decirlo. Ya no quiero más volver. Ya no quiero más volver A las cosas que dejé. a las cosas que dejé. Ya estoy cansado de dejarte a ti, Señor. Con el milagro, dilo, Con el milagro entre tus manos. sé que tú conmigo estás Sé que tú conmigo estás y que pronto volverás. y que pronto volverás. Y es tan bonito poder contigo contar, Porque todito me lo das. porque todito me lo das. Señor, yo quiero darte todo lo que tengo en mí. Señor, yo quiero estar contigo para así vivir. Como un apóstol más que hoy se viene a arrodillar. Reconozco mis pecados. muchas gracias. Muchas gracias por limpiarlos, mi Señor. Señor, 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 yo quiero darte todo lo que tengo en mí. gracias, Jesús, gracias. Señor, yo quiero estar contigo para así vivir. Como un apóstol más que hoy se viene a arrodillar. Reconozco mis pecados. Gloria a Muchas Dios. gracias por limpiarlos, mi Señor. Señor, reconozco mis pecados. Muchas gracias por Gloria a ti, limpiarlos, mi Señor. Mi Señor, reconozco Gloria a mis Dios. pecados. Muchas gracias por limpiarlos, mi Señor. Fuerte el aplauso al Señor. Para Él la gloria, la honra, el honor y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén.